¿Cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Expresión Política a través de las pantallas de Giro Visual Televisión. Hoy tenemos un invitado que es de la provincia de San Felipe, consejero regional. Él es Iván Reyes y le damos la más cordial de las bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Qué gusto de estar una vez más con ustedes. Muchas gracias por venir acá a Giro Visual y por supuesto vamos a hablar sobre la comisión que usted preside. Hace varios años, desde que ingresó al Consejo Regional, es presidente de la Comisión de Recursos Hídricos. Cuéntenos un poco de qué se trata esa comisión. Mira, la verdad es que esta es una comisión que nace de una necesidad que se estaba dando especialmente en el interior de la zona de la Aconcagua con el problema de helada y los productores de Damasco en esa época se vieron muy afectados por un periodo de helada muy fuerte que les hizo perder prácticamente toda su producción y que se topaba justamente, ¿no es cierto?, con la zona de la costa, donde nosotros estábamos ayudando permanentemente a los pescadores por todas estas problemáticas que ellos van sosteniendo a diario. Y de ahí nace la necesidad de crear, junto a otros consejeros regionales que eran de la provincia de San Felipe, y en ese tiempo se llamó una subcomisión de sequía que apuntó básicamente a poder apoyar a los pequeños productores. Pero con el tiempo esto se transforma en una comisión de recursos hídricos porque entendíamos desde el gobierno regional que teníamos la necesidad de trabajar en función de esta problemática que hoy día estamos viviendo. La verdad es que nosotros la visualizamos hace 7 años atrás que se nos venía este problema del cambio climático, se hablaba mucho del tema del cambio climático y veíamos nosotros que desde el gobierno regional no teníamos una organización que nos permitiese trabajar en función de aquello. Así es que ahí nace esta Comisión de Recursos Hídricos que yo he tenido la posibilidad de presidir ya durante 6 años desde que se creó y la verdad es que hemos hecho un trabajo bastante interesante en aquello. Bueno, y usted bien lo mencionaba, era una época diferente, ¿cierto? Habían heladas, hoy falta de agua, pero también es importante conocer en terreno qué es lo que está pasando, porque las personas, tanto autoridades como vecinos comunes y corrientes que vivimos en otros sectores, a veces cuesta entender la realidad de otras zonas. Estando en la misma región de Valparaíso, son realidades totalmente diferentes y hoy día lo que está sucediendo en esa provincia de donde viene usted, pero también en Petorca, en el otro sector más norte, es bastante duro y bastante cruel para los agricultores. Así es, efectivamente. Mira, la verdad es que poco a poco nosotros comenzamos a trabajar en esta problemática que hoy día estamos viviendo y de hecho esta comisión, y cuando hablo de esta Comisión de Recursos Hídricos, comienza a trabajar en forma mucho más profunda lo que es la problemática del agua. Nosotros nos enfocamos no tan solo en el agua para la explotación agrícola, sino que también con la preocupación mayor de lo que es poder asegurar el agua para el consumo humano a través de las aguas potables rurales. Hoy día está asegurado. Hoy día tenemos asegurada el agua para el consumo humano y de hecho además está consagrado en la Constitución política, ¿no es cierto?, que la prioridad del agua primero que nada está en el consumo humano. Pero nosotros comenzamos a trabajar y definimos varias cosas. Y entre una de las tareas que nos fijamos fue poder colocar recursos para poder ayudar a los pequeños agricultores especialmente. Y por eso firmamos un convenio con INDAP. ¿Y por qué lo hicimos con INDAP? Porque ellos son el primer acercamiento que tienen los pequeños agricultores, ¿no es cierto?, con el cual nosotros podíamos llegar con nuestra ayuda. Y partimos, la verdad es que humildemente haciendo un aporte de 800 millones, que fue el primer convenio Gora-INDAP, y hoy día estamos aportando 3.000 millones de pesos al año a este convenio, que apunta básicamente ¿a qué? A optimizar el recurso agua de producción agrícola. Y comenzamos a trabajar en 3 frentes. Y nosotros dijimos, mira, vamos a acumular, vamos a conducir y vamos a tecnificar. Y comenzamos a desarrollar con INDAP un trabajo de recuperación de tranques de la época anterior a la reforma agraria, pequeños microtranques que tenían los parceleros en esos momentos. Comenzamos a hacer un trabajo muy profundo en revestimiento de canales para poder mejorar la conducción y también estamos aportándole a los pequeños agricultores hoy día, a través de este convenio, programas de tecnificación de riego. Perfecto. ¿Este convenio ya está en curso? Nosotros tenemos 6 convenios ya ejecutados. ¿Ya? Hoy día tenemos el convenio número 6, que son 3.000 millones de pesos que aportamos nosotros, más lo que aporta INDAP. Y nosotros se lo entregamos a INDAP y INDAP a través de su normativa propia
ellos entregan subsidios, ¿no es cierto? Y ellos van viendo quiénes son usuarios de INDAP para que puedan acceder a estos beneficios. Ahora se escucha que es mucho dinero, pero ¿eso alcanza realmente para todo el problema que hay? Yo sé que a lo mejor podrían hacer más, pero cuando uno escucha esa cantidad de millones de pesos, uno dice, wow, qué harto dinero. La verdad es que lo que nosotros aportamos mínimo en función, ¿no es cierto?, de la necesidad que tienen los agricultores. Porque nosotros estamos trabajando a través de esta comisión, ¿no es cierto?, ayudando a pequeños agricultores. Pero la necesidad es mucho mayor. Hoy día la problemática, yo te cuento, por ejemplo, nosotros acabamos de aprobar un aporte de 5.700 millones de pesos para APR en la zona de Petorque, que son platas MOP, si bien es cierto son sectoriales, pero que pasan por el gobierno regional. Pero en esta problemática que estamos viviendo hoy día, por ejemplo, que nosotros también como gobierno regional nos hemos involucrado a través de la comisión, nosotros ya hemos entregado alrededor de $1 millón para poder abastecer de alimentos a los crianceros, hoy día que están sufriendo la pérdida de sus animales, porque hoy día la pradera, la verdad es que la pradera está agotada. Y para quienes son productores de secano, o sea, aquellos productores, aquellos crianceros, por ejemplo, que mandan sus animales al cerro, ¿no es cierto?, a pastar. Y no hay nada. Hoy día no tienen nada, obviamente que se están viendo afectados fuertemente. Entonces nosotros ya hicimos un primer aporte de 400 millones de pesos a través del gobierno regional y de esta Comisión de Recursos Hídricos a INDAP para poder trabajar con ellos. Ya aprobamos, hace poco, aprobamos una segunda partida de 600 millones de pesos más que están apuntados, ¿no es cierto?, para aquellos para entregarle alimento, para entregarle forraje a los crianceros que son usuarios de INDAP, pero también entregamos ahí 200 millones de pesos para que a través del SAC se pueda hacer un catastro de aquellos crianceros que no están inscritos en el SAC o en INDAP, claro, y que quedan fuera de este beneficio. Que quedan fuera de este beneficio y que son los que estaban reclamando hoy día, ¿no es cierto?, de que no tenían ayuda por parte del Estado. Pero ¿qué es lo que pasa? No sabíamos quiénes eran, dónde estaban, cuántos eran. Por lo tanto, se tuvo que abrir un proceso de inscripción para aquellos crianceros, ¿no es cierto?, para poder identificarlos y en el fondo, por graficarlos de alguna manera, entregarle el carnet de identidad a esos animales para poder tenerlos identificados, saber dónde están y cuántos son. Bueno, de estos 600 millones de pesos que el gobierno regional acaba de aprobar, 200 millones se destinaron a eso y los 400 millones que se van a destinar a alimentación apuntan justamente para poder entregarle a estos nuevos crianceros identificados esta ayuda para poder ir solucionando los problemas. Mira, lamentablemente siempre la demanda es superior a los recursos. Y eso la verdad es que a nosotros nos complejiza bastante, pero también tenemos la disponibilidad. El Consejo Regional, los consejeros regionales están muy comprometidos con la problemática que hoy día estamos viviendo. Y nosotros estamos trabajando, como te digo, en función de poder apoyarlos a ellos hoy día, a los crianceros, pero sin desviarnos tampoco del tema de los APR. Y por eso, y aquí fíjate que yo quisiera destacar, aprovechar las pantallas de este canal de televisión para reconocer la sensibilidad de mis colegas consejeros regionales con respecto a la problemática del agua. Y nosotros tenemos un acuerdo en el Consejo Regional que todos los proyectos que guarden relación, ya sea con APR, rurales, el agua potable rural, lo que guarde relación con el tema del alcantarillado, no hay mayores objeciones en la aprobación. Perfecto. Porque entendemos que en pleno siglo XXI, más aún sumado con la problemática de la escasez hídrica que existe hoy día, no podemos tener compatriotas en la región que no tengan agua potable, no tengan acceso, ¿no es cierto?, a las cosas básicas para poder tener una calidad de vida que es como se merece. Así es, pues bueno, y queremos agradecer esa sensibilidad, por supuesto que es la que necesitamos en los políticos en general. Nosotros nos vamos a ir un breve corte comercial, pero vamos a seguir hablando de esto y otros temas que tienen que ver con su trabajo. Ya volvemos. El profesor pidió crear algo que ayudara a mejorar la convivencia escolar. Hicimos un plan y lo diseñamos. Buscamos las piezas perfectas. Y después de algunos ajustes...
Robin, la amiga robot de todo el colegio. Y te invito a enfrentar hoy los desafíos del futuro. Aprendamos juntos en lenguajesdigitales.cl. Chile en marcha. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya estamos de regreso acá en Expresión Política conversando con Iván Reyes, consejero regional de la provincia de San Felipe, una zona cordillerana, ¿cierto?, que pertenece a nuestra región, que tiene sus encantos, es muy bonita, hace calor, hace frío extremo, ¿cierto? Es bien extrema su zona. Mira, la verdad es que yo creo que las estaciones del año en mi zona son muy bien marcadas, sí. Pero lamentablemente ahora con esto del cambio climático, la verdad es que nos estamos viendo afectados. Hoy día yo te quiero decir que nosotros superamos los 40 grados en enero de temperatura. Hoy día mismo estamos sufriendo altas temperaturas, pero ayer estábamos con un frío tremendo, con un clima que nos estaba afectando, para nosotros bienvenido. Sí. ¿Cayó algo de agua por allá? Agua no cayó, algo de nieve. Se esperaba, pero lamentablemente no ha caído agua. Pero la nieve después va a ayudar al deshielo. La nieve ayuda, pero la verdad es que tampoco ha sido la cantidad de nieve que nosotros requerimos. ¿Los ríos están secos? El río Aconcagua prácticamente hoy día no trae agua. Afortunadamente se alcanzó un acuerdo entre la primera, la segunda y la tercera sección del río Aconcagua para poder, ¿no es cierto?, hacer que la primera sección va a traspasar 24 horas de agua hacia la tercera sección, que es la más afectada. La segunda sección va a traspasar 36 horas de agua hoy día, porque lamentablemente la situación hídrica hoy día nosotros tenemos un déficit de lluvia que supera el 70%, igual que de nieve. Por lo tanto, es muy compleja la situación, especialmente para lo que es la tercera sección del río Aconcagua. Y ahí también hay un tema que se ha hablado mucho y que tiene que ver con el uso discriminado del agua con empresarios. Incluso se habló de robos de agua. ¿Usted qué piensa respecto a eso y que sería en parte también el problema que viven los pequeños agricultores? ¿Es tan así o no? Mira, es muy... esto pasa básicamente por el tema de los derechos de agua. Sí. Y los derechos de agua fueron otorgados, ¿no es cierto?, en los momentos donde el río Aconcagua traía mucha agua. Entonces hoy día, obviamente, claro, los empresarios mantienen los derechos de agua, pero los caudales de los ríos no son los mismos que existían, ¿no es cierto?, cuando se entregaron estos derechos de agua. Por lo tanto, hoy día hay más derechos de agua que agua. Hoy día tenemos más derechos de agua que agua, justamente tú lo has dicho muy bien. Y eso obviamente que complejiza. Y si a eso le sumamos, ¿no es cierto?, que ha habido un aumento sustantivo en sumar 9 hectáreas a través de la plantación de palto en los cerros, indiscutiblemente que eso complejiza la situación que estamos viviendo. Claro, el palto exige mucho riego, pero ¿este palto siempre existió o de repente aparecieron los paltos de la nada? No, o sea, los paltos, la zona de la Aconcagua no era una zona paltera, por llamarlo de alguna manera, y apareció, ¿no es cierto?, justamente y fueron mucho más notorios cuando se comienzan a plantar sobre las laderas de los cerros. Sí, porque se ven de lejos. Se ven de lejos. Y la gente se pregunta, ¿por qué los paltos? Porque lamentablemente, bueno, los productores de palto tienen los derechos de agua, ¿no es cierto?, y lo están utilizando. Aquí yo pienso de que finalmente debiera de legislarse con respecto al tema de la plantación de palto, a pesar de que hay algunos errores conceptuales con respecto al consumo de agua. Siempre se habla de que el palto es el árbol que más consume, y la verdad es que el que más consume es el nogal. El nogal consume mucho más agua que un palto. O donde hay plantaciones de eucalipto, los eucaliptos, sí. Olvídate, es brutal la cantidad de agua que consumen. Pero esto obviamente pasa hoy día por una situación que es especial que estamos viviendo, porque los caudales de los ríos no son los que históricamente traían. Y yo creo que ahí se va a tener que trabajar mucho más fuertemente, pero también hay un tema que es importante, o sea, aquí se tiene que llegar a la tecnificación del riego. O sea, nosotros tenemos que buscar el cómo los pequeños, los medianos y los grandes no tanto porque ellos así lo tienen, es la tecnificación del riego, es optimizar el recurso agua. Mira, yo creo, y voy a hacer una afirmación que a lo mejor a algunos la pueden considerar un poco alocada, pero yo creo que hoy día nosotros todavía tenemos agua, lo que a nosotros nos falta son obras. Te quiero dar un solo dato. Por ejemplo,
solamente por los emisarios submarinos se vierten al mar alrededor de 80 millones de metros cúbicos de agua al año. El embalse Putaendo tiene una capacidad de 30 millones de metros cúbicos, lo que significa que nosotros estamos vertiendo al mar agua a través de los emisarios submarinos que están tratadas, el equivalente a 3 embalses. O sea, estamos hablando de aguas grises, por ejemplo, que podrían tratarse. Ya son aguas tratadas de Están tratadas. Y esas se van vierten al mar a través de los emisarios. ¿Cómo se puede hacer para recuperar Hay que embalsarla. Hay que embalsarla. Nosotros lo que nos faltan son obras de conducción, nos falta tecnificación de riego y nos faltan acumuladores de agua. ¿Pero eso está pensado? Eso está pensado, obviamente que está pensado y se está trabajando. Ahora, de las crisis nosotros tenemos que transformarlas en oportunidades. Y yo creo que hoy día, esta crisis que estamos viviendo, tenemos que transformarla en las oportunidades de poder construir embalses de cabecera en la zona de la Concagua, construir embalses laterales, construir carreteras hídricas, trabajar en función de lo que son las plantas desaladoras de agua. Israel se abastece en un 100%, por ejemplo, el agua potable de Israel se abastece en un 100% en plantas desaladoras. Esta crisis que hoy día estamos viviendo, nosotros tenemos que trabajarla con obras de corto, mediano y largo plazo. Claro. Esto es una situación que llegó para quedarse. Todos los expertos hablan de que esto es una situación. Yo no soy experto, pero vivo la realidad y esto hace más de 10 años, ¿no es cierto?, que se hablaba avanzando de que el desierto, ¿no es cierto?, venía avanzando, que el clima iba a cambiar y la verdad es que si uno revisa los últimos 10 años te vas a dar cuenta que efectivamente quienes así lo plantearon tenían mucha razón. Y lo que nosotros tenemos que hacer hoy día desde el nivel central, y estoy hablando como el Estado, lo que debiera hacer el Estado, lo que debiéramos hacer nosotros a nivel del gobierno regional es trabajar en función de cómo vamos a ir optimizando el recurso que hoy día tenemos y que posiblemente a lo mejor puede ir disminuyendo, pero también tenemos otras fuentes de cómo poder hacer recuperación de las aguas grises, por ejemplo, que no se hace en Chile. Hoy día en este país todavía nos damos el lujo de regar el jardín con agua potable, de lavar el auto con agua potable. Sí. Y muchas veces, no sé si acá en la zona de costa, pero al interior es muy común ver, por ejemplo, a las personas regando las veredas, lavando las veredas con agua potable, cosa que en otros países, ¿no es cierto?, es imposible de ver. Entonces, yo creo que aquí hay mucho trabajo por hacer. Yo no quiero transformarme en una persona alarmista y decir, oye, mira, prácticamente el planeta, o nos vamos a morir, la región de la quinta región va a perderse del planeta porque vamos a quedarnos sin agua. No, yo creo que nosotros tenemos que trabajar en función, agua tenemos mar de punta a punta en nuestro país, ¿no es cierto? Tenemos cordillera, que si bien es cierto, ¿no es cierto?, no ha tenido la capacidad de nieve que acostumbramos a tener, pero sí también sigue vertiendo agua, los ríos nacen en la cordillera y terminan en el mar. Por lo tanto cruzan la región. Hay agua, cruza la región. Tenemos que ver cómo en otras zonas del país, ¿no es cierto?, hay agua hoy día y trabajar en función a lo mejor de construir una carretera hídrica que nos permita trasvasijar agua de un punto a otro. En los países que tienen escasez, los países árabes, por ejemplo, funcionan sin problema y con mucho menos agua que la que nosotros lo importante tenemos. Es que cuando se presenten esas ideas, alguien las tome en cuenta y las puedan ejecutar. Entonces, ¿lo vamos a invitar a un corte comercial? Sí. Perfecto. Espera un poquitito, vamos a seguir hablando de eso y mucho más. Nos vamos a un corte y ya estamos de regreso. Este sábado 16 de noviembre vive la Adidas Rock and Roll Half Marathon Santiago 2019. La máxima experiencia de dos pasiones, running y rock, más entretenido que nunca, en formato nocturno y amigable con el medio ambiente, en distancias de 3, 5, 10 y 21K, para todos los niveles. Disfruta junto a dos amigos de este concierto 100% sustentable y cargado de rock. Te esperamos en Ciudad Empresarial Huechuraba.
ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Conversamos con el consejero regional de la provincia de San Felipe, Iván Reyes, sobre el drama que se vive hoy día en su zona, la zona cordillerana, con esta escasez hídrica. Sin embargo, hay muchas soluciones que se podrían tomar en cuenta, consideraciones, aparte del convenio que han tenido con INDAP y los aportes con el gobierno regional para poder ayudar a los pequeños trabajadores agrícolas, ¿cierto?, que son los que están sufriendo hoy día. Pero hay otro tema que yo quería tratar con usted. Dígame. Lo que pasa es que han pasado y hemos visto en la prensa y han venido para acá algunos compañeros suyos del Consejo Regional que están renunciando o anunciaron que van a renunciar, porque muchos van a renunciar el 25 de octubre, otros lo van a hacer cuando termine su periodo, gracias a ellos, porque la ley está todavía ahí, quedó inconclusa. Pero la pregunta es, ¿usted está interesado en algún cargo como para renunciar al Consejo Regional? A ver, yo inicialmente había manifestado mi intención de ser candidato a alcalde. ¿Por San Felipe? No, me gustaba mucho Putaendo. ¿Ya? La verdad, Putaendo, yo me crié en la zona de Putaendo, por lo tanto, me gustaba mucho el de tomar ese desafío de ser alcalde en la comuna de Putaendo, pero lamentablemente no se modificó la ley. Nosotros los consejeros regionales tendríamos que renunciar un año antes de la inscripción de la candidatura para ser candidato, y por lo tanto ahí tú tienes dos problemas. Uno, que te sacan automáticamente del escenario, porque el alcalde en ejercicio, que vaya a la reelección, no tiene la obligación de renunciar, por lo tanto tú quedas totalmente en desventaja, claro, para poder enfrentar una campaña. Y yo la verdad en esas condiciones no estoy, porque además yo me presenté como candidato a consejero regional, la gente me eligió como consejero regional y yo quiero cumplir, ¿no es cierto?, hasta el final. Hasta el final con lo que la gente votó. ¿Siente que es un compromiso ¿Es cierto? que tiene con su electorado? Hay un compromiso, y eso hace difícil, ¿no es cierto?, asumir una decisión de tener que renunciar a un cargo para poder postularse a otro y no cumplir, claro, finalmente con el electorado. Ahora, en el caso de que la ley estuviera completa para todos iguales. Bueno, obviamente ¿ahí que sí? sí, obviamente que sí, pero hoy día en las condiciones que está dada es una ley que es discriminatoria, porque tú ves, por ejemplo, un senador de la República puede postularse a un cargo de presidente, a una campaña presidencial, lo vimos con el senador Guillé, claro, ¿no es cierto?, que se presentó, no perdió nunca su cargo, mantuvo su cargo de senador, perdió la elección y al otro día retomó, ¿no es cierto?, su cargo de senador. Nosotros pedíamos, a través de ANCORE, nosotros pedíamos que a lo menos se nos permitiera y se nos obligara a renunciar 3 meses antes. ¿Ah? Porque además tampoco tú aseguras, si yo renuncio hoy día, tampoco tengo seguro que mi partido me nomine candidato. Claro, tiene que ir a lo mejor a Por una lo tanto, primaria, a lo mejor voy a tener que ir a una primaria, o a lo mejor no voy a ser candidato. También, a lo mejor pues, todo puede ser. Todo puede pasar, entonces un año es mucho tiempo. Y en política, un año es mucho tiempo. Pasan muchas cosas en política. Entonces, por lo menos nosotros planteábamos que se nos permitiera la renuncia 3 meses antes. 3 meses antes de la elección, y ahí poder... Entonces, pero en ese caso, si se pudiera, ¿siempre le ha gustado, aparte de ser consejero regional, haber sido alcalde de esta zona de Putaendo, o le gustaría postular eventualmente a otro cargo si es que también se dan las cosas y le ofrecieran, por ejemplo, ser gobernador regional o ser diputado, por ejemplo? No, la verdad es que a mí, mira, hay 2 cargos que a mí me gustan mucho en política. Consejero regional y alcalde, porque creo que son 2 cargos que te permiten hacer cosas directamente con la gente, o sea, trabajar directamente con la gente. Ser diputado, por ejemplo, la función de un diputado es totalmente distinta, claro, o sea, es legislar, es fiscalizar, ¿no es cierto?, pero trabajar directamente en el día a día con la gente, tener ese contacto permanente no tan solo con tu electorado, no tan solo con la gente que votó por uno, sino que con toda la comunidad. ¿Qué es lo que yo hago hoy día como consejero regional? Claro, porque se supone que igual el que no lo votó, no lo eligió, al final igual usted está trabajando por ellos. Obvio. Ahora, en el caso de un diputado, el territorio hoy día es mucho más amplio, por lo tanto, incluso en la semana distrital no alcanza todo el territorio. Es imposible, o sea, pedirle a un diputado que en una semana distrital recorra su distrito hoy día, que son 28 comunas, es imposible. Entonces, pero depende mucho, ¿no es cierto?, de las sensibilidades y cómo quiere aportar uno. Yo siento, por ejemplo, que desde el municipio o desde el gobierno regional, tú puedes, además,
hacer cosas directamente con la gente. Lo hago yo permanentemente en mi función de consejero regional. Yo vengo lunes, miércoles y jueves al gobierno regional, pero después que regreso, yo sigo trabajando con la gente. Más aún hoy día que me ha tocado presidir una comisión que está enfrentando un problema que a la gente le aqueja directamente, me hace tener permanentemente reuniones con la gente. Claro. De hecho, hoy día mismo, por ejemplo, después de que terminemos este programa, yo vuelvo a San Felipe y ya tengo programadas un par de reuniones con algunos crianceros o con algunos usuarios de INDAP que me están pidiendo obras como son de revestimiento de canales o recuperación de tranque. O me tengo que ir a reunir con gente en los APR. Y ese trabajo el consejero regional o el alcalde lo pueden hacer directamente con la gente. El diputado no. Porque su función, la función del diputado y senador es totalmente distinta. Y qué mejor también que las autoridades elegidas por los vecinos puedan recorrer y conversar directamente con las personas que hoy día están teniendo estos problemas, porque cuando luego puedan aportar desde el gobierno regional lo van a hacer con conocimiento de causa. Evidentemente. Y también darle a conocer a sus colegas para que también ellos voten, porque sabemos que es de toda la región y algunos no conocen las realidades de las otras zonas. Justamente, entonces lo que yo te decía, por ejemplo, ahora no tan solo estamos involucrados en aquellos que de repente te están invitando los municipios, ¿no es cierto?, para ver cuáles son sus proyectos, ya sea de pavimentación, de recuperación de espacios públicos, de seguridad ciudadana, porque el gobierno regional, el consejo regional, ¿no es cierto?, involucra muchos recursos y estamos prácticamente metidos en todo. Entonces, de repente los vecinos tienen la problemática de la construcción de una sede, o de una multicancha, o del cambio de luminaria, la recuperación de un espacio público, alarmas comunitarias. Nosotros tenemos distintas glosas que permiten, ¿no es cierto?, acceder aportes a recursos. directos, ¿no? Por ejemplo, los concursos del 6%, donde las juntas de vecinos, los clubes deportivos, pueden acceder a recursos, ya sea para colocar alarmas, colocar cámaras, para hacer programas deportivos. Claro, hay clases también que se les hacen a los hay adultos mayores, Zumba, en algunos casos. con los adultos mayores. Entonces, a mí, en lo personal, ese es el trabajo que me gusta. Que tenga Porque un yo resultado creo- rápido y porque directo. Tiene un resultado rápido, un resultado directo y te permite tener contacto y conocer la realidad. Y la verdad es que a mí, yo me siento muy gratificado cuando logro, ¿no es cierto?, conseguir también la sensibilidad de mis colegas y conseguir los recursos para aportar y llegar, ¿no es cierto?, a concretar los sueños muchas veces de los vecinos, porque lamentablemente las juntas de vecinos no tienen, teniendo muchos fondos a que recurrir, muchas veces desconocen, por ejemplo, que pueden postular a un fondo presidente de la República, que pueden postular al 2% del gobierno regional. O sea, entonces uno también hace ese trabajo para poder ir ayudándole e informando también a la gente. Perfecto, queremos agradecerle a usted que haya estado con nosotros acá en Giro Visual Televisión, a don Iván Reyes, consejero regional por la provincia de San Felipe, y la labor que realiza en esta comisión de recursos hídricos que hoy día sobre todo, y desde hace mucho tiempo, desde hace 7 años, pero hoy día sobre todo está ayudando con creces a las personas que están sufriendo por la escasez hídrica, pero que todavía se puede solucionar. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y ustedes también muchas gracias por su sintonía. Lo dejamos invitado a que siga con nosotros. Hasta pronto.